Aprende a soltar. El camino budista hacia una vida más ligera y feliz. En la vida, una de las lecciones más difíciles de asimilar es la del desapego. Desde niños nos enseñan a acumular, a conservar, a luchar por aquello que consideramos nuestro, a aferrarnos a personas, recuerdos, objetos y hasta ideas que con el tiempo comienzan a pesar en nuestro corazón. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos invitan a mirar más allá de ese instinto natural de retener. El Buda comprendió que el sufrimiento humano surge en gran medida de nuestra incapacidad de soltar aquello que ya no nos sirve, de nuestro miedo a dejar ir lo conocido y de nuestra resistencia frente al cambio inevitable que caracteriza la existencia. Soltar no significa olvidar, tampoco rechazar, mucho menos huir. Soltar en el sentido profundo que enseña el budismo es aceptar que nada es permanente, que todo en la vida fluye como un río en constante movimiento y que el apego solo genera dolor. Aprender a soltar es, entonces, aprender a vivir en libertad, sin cadenas que nos aten a experiencias pasadas, a relaciones agotadas o a expectativas que jamás se cumplieron. El desapego budista no es indiferencia. Por el contrario, es la forma más pura de amor y compasión. Implica reconocer que nada ni nadie nos pertenece, que cada ser humano sigue su propio camino y que lo más sabio que podemos hacer es acompañar sin pretender poseer. Cuando soltamos, abrimos espacio en nuestro interior para recibir lo nuevo, para experimentar la vida con frescura y para dejar que la serenidad y la ligereza nos conduzcan hacia una felicidad genuina. En este viaje exploraremos cómo el camino budista del desapego nos conduce a una vida más ligera y feliz. Lo haremos a través de 5 grandes enseñanzas que muestran cómo soltar no es una pérdida, sino un regalo. Cada tópico profundizará en aspectos esenciales de la vida interior, con explicaciones, ejemplos, reflexiones y aplicaciones prácticas. Empecemos este camino con el primer pilar del desapego: aprender a soltar el pasado. Soltar el pasado, la llave que abre la puerta a la libertad interior. El pasado suele ser la prisión invisible donde muchos seres humanos viven sin darse cuenta. Nos aferramos a recuerdos, algunos hermosos que ya no volverán, otros dolorosos que aún nos hieren, y en ambos casos el resultado es el mismo. Permanecemos atados a algo que ya no existe. El budismo enseña que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento se encuentra en esa incapacidad de dejar atrás lo que ya fue. Para comprender la magnitud de esta enseñanza, es necesario mirar con honestidad cómo funciona nuestra mente cuando nos relacionamos con el pasado. La mente humana tiene la tendencia natural de revivir una y otra vez los acontecimientos que marcaron nuestra vida. Podemos recordar con nostalgia una infancia feliz, un amor perdido, una oportunidad que no supimos aprovechar. También podemos sentir rabia por una traición, culpa por un error, tristeza por una despedida. Todos estos recuerdos, aunque forman parte de nuestra historia, se convierten en cargas pesadas cuando dejamos que dominen nuestro presente. Lo que alguna vez fue real, ya no lo es, y sin embargo seguimos dándole poder sobre nuestras emociones actuales. El budismo propone el cultivo de la atención plena como herramienta para liberarnos de esta esclavitud. Estar presentes significa reconocer que el pasado ya cumplió su función, que lo único que tenemos es el momento actual y que cualquier apego a lo que ya no existe nos roba energía vital. Soltar el pasado no significa borrar la memoria, sino integrar las experiencias con gratitud y aprendizaje, sin permitir que definan lo que somos hoy. Imagina una persona que fue herida en una relación amorosa. Durante años sigue recordando el dolor, repitiendo mentalmente las escenas, culpando al otro o a sí misma por lo ocurrido. Esa herida abierta impide que vuelva a confiar,
que se entregue al amor nuevamente, que viva con ligereza. El budismo invita a esa persona a observar el dolor, reconocerlo, aceptarlo y luego soltarlo como quien suelta una piedra que llevaba en la mano. No se trata de negar que hubo sufrimiento, sino de comprender que aferrarse a él solo genera más sufrimiento. Otro ejemplo es el de aquellos que se quedan atrapados en el orgullo de sus logros pasados. Puede ser alguien que tuvo éxito en un trabajo, en un proyecto artístico, en una etapa de su vida. Si esa persona vive únicamente de recuerdos de lo que fue, pierde la capacidad de reinventarse, de crear nuevas experiencias, de vivir plenamente el presente. Soltar el pasado también significa no vivir de glorias antiguas, sino atreverse a abrir nuevos caminos. El desapego budista hacia el pasado se fundamenta en la comprensión de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece, y ese fluir es la esencia misma de la vida. El apego al pasado es, en última instancia, una resistencia a aceptar esa verdad. Nos negamos a que lo bello se desvanezca y nos negamos a que lo doloroso deje de doler. Pero cuando entendemos que la vida es como una llama que arde y se consume, descubrimos que la belleza de cada momento está precisamente en su carácter efímero. ¿Cómo practicar este soltar en la vida cotidiana? El budismo recomienda la meditación como camino principal. Sentarse en silencio, observar la respiración y dejar que los pensamientos del pasado surjan y se disuelvan, sin aferrarse a ellos. Cada vez que la mente trae un recuerdo, lo reconocemos como lo que es, una imagen mental, no una realidad presente. Con la práctica constante, esa carga que parecía inamovible comienza a perder fuerza y sentimos cómo la ligereza va ocupando su lugar. También podemos practicar el soltar en nuestras conversaciones. En lugar de repetir las mismas historias de dolor o nostalgia, podemos enfocarnos en lo que vivimos hoy. En lugar de revivir constantemente los errores, podemos elegir aprender de ellos y continuar caminando. El lenguaje que usamos refleja la relación que tenemos con el pasado. Cambiar la manera en que hablamos es un paso importante para cambiar la manera en que lo vivimos. Finalmente, soltar el pasado no significa despreciar nuestra historia, sino honrarla sin quedarnos atrapados en ella. Cada recuerdo, cada experiencia, cada persona que pasó por nuestra vida fue un maestro que nos trajo una lección. Al agradecer lo que ya fue y dejarlo ir, abrimos espacio en nuestro corazón para lo que viene. El pasado es un maestro, no una cárcel. En síntesis, soltar el pasado es la primera gran llave hacia la libertad interior. Nos permite dejar de ser prisioneros de lo que ya no existe y nos invita a vivir plenamente en el presente. El budismo nos enseña que el apego a los recuerdos es una ilusión que solo prolonga nuestro sufrimiento. Al soltar, descubrimos que la vida fluye con mayor ligereza y que la felicidad no está en lo que ya fue, sino en lo que somos capaces de vivir aquí y ahora. Si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas y aprender cómo el budismo puede ayudarte a soltar lo que te ata, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu camino hacia una vida más ligera y feliz comienza aquí. Soltar las expectativas, la raíz invisible de la insatisfacción humana. Las expectativas son como hilos invisibles que vamos tejiendo con cada pensamiento, cada deseo y cada proyección sobre el futuro. Creemos que son inofensivas, que soñar con lo que queremos y anticipar lo que debería suceder nos da motivación y sentido. Sin embargo, desde la visión budista, las expectativas son una de las trampas más sutiles y poderosas del sufrimiento humano. Cuando esperamos demasiado, nos encadenamos a un resultado que nunca está garantizado, y cada vez que la realidad no se ajusta a ese molde mental, sentimos frustración, enojo, tristeza y vacío. Aprender a soltar las expectativas es, entonces,
un acto de liberación que nos permite habitar el presente con plenitud y aceptar lo que llega sin resistencia. Para comprender esto en profundidad, pensemos en cómo funcionan nuestras expectativas cotidianas. Esperamos que los demás nos traten de cierta manera, que reconozcan nuestro esfuerzo, que correspondan a nuestro amor con la misma intensidad. Esperamos que los proyectos que emprendemos salgan como planeamos, que el clima nos acompañe, que nuestra salud se mantenga intacta, que la vida siga una línea recta que confirme nuestras ilusiones. Pero la vida, con su carácter impredecible, nos enseña una y otra vez que nada se ajusta del todo a lo que imaginamos. Y ahí surge la insatisfacción, el choque entre lo que creíamos que debía ser y lo que realmente es. El budismo habla de la sed de control como una de las raíces del sufrimiento. En el fondo, las expectativas nacen de ese deseo de controlar lo incontrolable. Queremos que el futuro nos obedezca, que el mundo se acomode a nuestras proyecciones, que las personas actúen de acuerdo a nuestro guión mental. Cuando eso no ocurre, y casi nunca ocurre del todo, experimentamos la sensación de pérdida, aunque en realidad nunca hubo nada perdido, porque lo esperado jamás existió más que en nuestra mente. Un ejemplo claro de esta dinámica se ve en las relaciones humanas. Una persona se enamora y proyecta en su pareja la expectativa de que siempre estará presente, que será fiel, que responderá de cierta manera, que colmará sus vacíos. Cuando la pareja actúa de un modo distinto o toma un camino inesperado, esa persona siente dolor profundo, no tanto por lo que realmente sucedió, sino porque la realidad no se ajustó a la expectativa creada. El sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino del choque entre lo que esperábamos y lo que recibimos. Lo mismo ocurre con las metas personales. Muchos creen que al alcanzar un cierto nivel económico, un reconocimiento laboral o un logro académico, finalmente se sentirán plenos. Depositan toda su esperanza en esa expectativa de éxito, pero al llegar descubren que la satisfacción es momentánea y pronto vuelve la sensación de vacío. Es el ciclo interminable de la expectativa, creer que la felicidad está siempre un paso más allá, en algo que todavía no tenemos, en un futuro que nunca llega tal como lo imaginamos. El budismo nos invita a soltar esas expectativas, no como un acto de resignación pasiva, sino como un camino hacia la verdadera libertad interior. Se trata de aprender a actuar con entrega, con compromiso, con amor, pero sin aferrarnos al resultado. En palabras simples, poner lo mejor de nosotros mismos en cada acción, sin esperar nada a cambio. Esta es la esencia de lo que en las tradiciones orientales se llama acción desapegada. Imaginemos a un agricultor que siembra sus semillas en la tierra. Él puede preparar el suelo, cuidar las plantas, regarlas, protegerlas de plagas. Pero no puede controlar la lluvia, ni la intensidad del sol, ni la fertilidad exacta de cada pedazo de tierra. Si ese agricultor vive obsesionado con la expectativa de que la cosecha será exactamente como él quiere, sufrirá cada día con miedo, ansiedad y frustración. Pero si acepta que ha hecho su parte y confía en el fluir de la naturaleza, podrá disfrutar del proceso sin quedar prisionero del resultado. Así también es la vida. Nuestras acciones son las semillas, nuestro esfuerzo es el cuidado, pero los frutos no dependen exclusivamente de nosotros. Soltar la expectativa es reconocer esta verdad y elegir vivir con serenidad independientemente del desenlace. Ahora bien, ¿cómo practicamos este desapego en la vida diaria? El budismo recomienda cultivar la atención plena en cada acción, enfocándonos más en el proceso que en el resultado. Cuando trabajamos, podemos hacerlo con presencia y dedicación, sin obsesionarnos con lo que vendrá después. Cuando amamos, podemos hacerlo con sinceridad, sin exigir garantías ni promesas imposibles. Cuando soñamos, podemos hacerlo con apertura,
sabiendo que la vida es movimiento y que lo que llega siempre será distinto a lo que imaginamos. La práctica de la meditación también nos ayuda a observar cómo surgen las expectativas en la mente. Durante la meditación aparecen pensamientos como espero sentir paz, debo vaciar la mente, quiero alcanzar la iluminación pronto. Incluso en la práctica espiritual creamos expectativas y esas mismas expectativas se convierten en obstáculos. El Buda enseñaba que la verdadera meditación no busca alcanzar nada, sino simplemente estar presente, observando lo que es sin juzgar ni esperar. Cuanto más soltamos las expectativas en la práctica, más libres nos volvemos en la vida cotidiana. Soltar las expectativas no significa no tener metas ni aspiraciones, significa liberarnos de la ilusión de que la felicidad depende de que esas metas se cumplan exactamente como las imaginamos. Podemos caminar hacia un objetivo con determinación, pero aceptar que el camino puede tomar giros inesperados. Podemos soñar, pero mantener la flexibilidad para recibir lo que la vida nos entrega, incluso si es distinto a lo que habíamos planeado. Un aspecto profundo del budismo es el reconocimiento de que toda expectativa está vinculada al ego. El ego es esa voz que dice, yo quiero, yo merezco, yo necesito que las cosas salgan así para sentirme bien. El desapego de las expectativas es, en última instancia, un camino de disolución del ego. Cuando dejamos de exigirle a la vida que sea como nosotros creemos que debe ser, nos abrimos a la experiencia tal como es. Y en esa apertura descubrimos una paz que no depende de condiciones externas. Pensemos en los grandes maestros espirituales que vivieron con absoluta entrega. Ellos actuaban desde el amor y la compasión, pero sin esperar nada a cambio. El Buda compartió sus enseñanzas sin esperar reconocimiento, sin obsesionarse con cuántos discípulos lo seguirían. Simplemente sembraba semillas de sabiduría en cada corazón y aceptaba que cada ser tenía su propio proceso. Esa actitud es el verdadero desapego. Dar lo mejor de uno mismo, soltar el resultado y confiar en el fluir de la existencia. Otro ejemplo lo encontramos en la relación con nuestros hijos. Muchos padres proyectan expectativas sobre cómo deberían ser, qué carrera seguir, cómo comportarse, qué decisiones tomar. Esas expectativas, aunque nacen del amor, pueden convertirse en cadenas que limitan la libertad del hijo y generan conflictos profundos. Soltar las expectativas como padre significa amar incondicionalmente, acompañar, guiar, pero sin pretender que el hijo encaje en un molde. Es confiar en que cada ser tiene su propio destino y su propio aprendizaje. El desapego de las expectativas también transforma nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos castigamos porque no cumplimos con lo que esperábamos de nosotros? La dieta que no seguimos, el hábito que no pudimos mantener, la meta que no alcanzamos en el tiempo planeado. Vivimos en guerra interna porque no nos permitimos ser humanos, porque exigimos de nosotros una perfección que nunca existirá. El camino budista nos enseña a soltar esas expectativas autoimpuestas y a practicar la compasión hacia nosotros mismos. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera transformación no surge de la presión, sino de la aceptación amorosa de lo que somos en cada momento. La expectativa también se manifiesta en la forma en que usamos el tiempo. Siempre estamos esperando el futuro. El fin de semana, las vacaciones, la jubilación, ese día en que todo estará bien. Vivimos posponiendo la vida, creyendo que la felicidad llegará cuando se cumplan ciertas condiciones, pero mientras tanto, dejamos pasar el único momento real, el presente. El desapego de las expectativas nos devuelve al aquí y ahora, donde siempre estuvo la vida. El budismo propone la práctica del contentamiento como antídoto a la expectativa constante. Estar contento no significa conformarse, sino reconocer la abundancia del momento presente.
es mirar lo que ya tenemos, lo que ya somos, y sentir gratitud en lugar de carencia. Cuando cultivamos el contentamiento, la expectativa pierde fuerza, porque dejamos de buscar afuera lo que ya existe adentro. En última instancia, soltar las expectativas es soltar la ilusión de que podemos controlar la vida. La realidad es un misterio que se despliega segundo a segundo, y nuestra tarea no es manipularla, sino aprender a fluir con ella. Cuando dejamos de exigir que el río siga nuestro cauce y nos dejamos llevar por su corriente, descubrimos que hay una sabiduría mucho más grande guiando cada paso. Vivir sin expectativas no significa vivir sin esperanza, sino con una esperanza distinta. La esperanza que confía en que lo que llega, aunque no sea lo que imaginamos, tiene un sentido y una enseñanza. Es la esperanza que nace de la fe en la vida misma, en su capacidad de sorprendernos y transformarnos. El camino budista hacia la ligereza y la felicidad nos invita entonces a soltar esa raíz invisible de la insatisfacción, las expectativas. Al hacerlo, recuperamos la capacidad de maravillarnos con lo inesperado, de aceptar lo imperfecto, de disfrutar lo simple. Dejamos de ser prisioneros del debería y abrazamos el es. Y en ese simple gesto, la vida se vuelve más ligera, más auténtica y más feliz. Si estas palabras resuenan contigo y deseas seguir explorando cómo las enseñanzas budistas pueden transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción es una semilla que nos permite seguir compartiendo sabiduría y construir juntos un camino hacia la libertad interior. Soltar las relaciones tóxicas, el acto de compasión hacia uno mismo. En el camino de la vida, uno de los apegos más dolorosos que cargamos son las relaciones que ya no nos hacen bien. Nos aferramos a vínculos que nos dañan, a personas que ya no caminan en la misma dirección, a conexiones que se convierten en cadenas en lugar de alas. Lo hacemos por miedo a estar solos, por costumbre, por apego, por la ilusión de que las cosas cambiarán. Pero en el fondo, sabemos que esas relaciones nos están robando la paz interior. El budismo, con su profunda comprensión de la naturaleza del sufrimiento, nos invita a observar cómo nos aferramos a personas y vínculos, y a reconocer que a veces la forma más sabia y compasiva de amar es dejar ir. El Buda enseñaba que todo lo condicionado es impermanente. Esto incluye también nuestras relaciones. Ninguna relación permanece exactamente igual para siempre, porque los seres humanos estamos en constante transformación. Lo que ayer nos unía, hoy puede no tener sentido. El amor, la amistad o la cercanía, que en un tiempo fue fuente de gozo, puede convertirse en sufrimiento cuando nos resistimos a aceptar que esa etapa terminó. El apego a una relación que ya cumplió su ciclo es una de las fuentes más comunes de dolor humano. Muchos se quedan atrapados en vínculos dañinos porque confunden el apego con el amor. Creen que amar significa aguantar cualquier cosa, soportar cualquier dolor, sacrificar la propia felicidad por conservar a alguien a su lado. Pero el budismo diferencia claramente entre amor verdadero y apego. El amor auténtico surge de la compasión, del deseo genuino de que el otro sea feliz, aunque eso signifique tomar caminos distintos. El apego, en cambio, es el miedo a perder, la necesidad de poseer, la obsesión por retener. Y cuando el apego gobierna una relación, el sufrimiento se vuelve inevitable. Pensemos en una relación de pareja donde uno de los dos constantemente hiere, humilla o limita al otro. La persona herida puede justificarse diciendo, lo amo, por eso me quedo, sé que va a cambiar, no quiero estar sola. Pero cada día que permanece, sufre un desgaste emocional que la aleja de su propia paz. El budismo invita a esa persona a mirar profundamente y reconocer que quedarse por miedo no es amor, es apego. Que soltar no significa dejar de amar, sino comenzar a amarse a sí misma. Lo mismo ocurre con amistades que ya no nutren.
A veces conservamos amigos de la infancia o de una etapa pasada que hoy no comparten nuestros valores, que critican constantemente, que envidian nuestros logros o nos arrastran a conductas dañinas. Nos cuesta alejarnos porque pensamos que sería una traición, porque la costumbre pesa, porque no queremos decepcionar. Pero en realidad, mantener esas conexiones por obligación nos impide crecer. El desapego nos enseña que podemos agradecer lo que esa amistad significó en su momento, pero que tenemos derecho a seguir nuestro camino en paz, aunque eso implique distancia. Incluso en la familia surgen vínculos tóxicos. Padres, hermanos o parientes que ejercen control, manipulan emocionalmente, generan culpa o violencia psicológica. En culturas donde la familia se considera sagrada, hablar de soltar una relación familiar parece un tabú. Sin embargo, el budismo no habla de cortar con odio, sino de reconocer que todo ser humano tiene derecho a proteger su paz interior. Soltar una relación tóxica, incluso familiar, puede ser un acto de amor hacia ambos, hacia uno mismo, porque se elige la salud mental, y hacia el otro, porque se le permite enfrentar sus propios aprendizajes sin seguir alimentando patrones destructivos. ¿Cómo practicar el soltar en relaciones? El primer paso es la atención plena. Observar cómo nos sentimos después de compartir con esa persona. ¿Nos sentimos ligeros o agotados? ¿Nos sentimos libres o limitados? ¿Hay espacio para la autenticidad o vivimos en constante miedo a ser juzgados? Estas preguntas nos revelan la calidad real del vínculo. El budismo nos anima a ser honestos, porque el autoengaño solo prolonga el sufrimiento. El segundo paso es cultivar la compasión hacia uno mismo. Muchas veces seguimos en relaciones dañinas porque creemos que no merecemos más, porque nos culpamos a nosotros mismos o porque pensamos que nuestra misión es salvar al otro. Pero el budismo enseña que no podemos dar compasión verdadera a los demás si primero no la practicamos con nosotros mismos. Soltar una relación tóxica es decir, también yo merezco paz, también yo merezco respeto, también yo merezco amor verdadero. El tercer paso es dejar ir sin odio. Soltar no significa acumular rencor ni buscar venganza. Al contrario, es reconocer que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y que todos estamos en un camino de aprendizaje. Podemos soltar con gratitud, reconociendo lo que esa relación nos enseñó, incluso si fue dolor. El odio nos ata tanto como el apego. Solo el perdón nos libera. El cuarto paso es confiar en la impermanencia. Así como la relación cambió, también cambiará nuestro dolor. Ninguna herida dura para siempre. Soltar no es fácil porque el corazón se aferra, pero con el tiempo descubrimos que lo que parecía imposible se convierte en un recuerdo que ya no duele. Y en ese proceso comprendemos la enseñanza profunda del budismo, que nada permanece, ni siquiera el sufrimiento. Hay quienes preguntan, ¿y si me arrepiento de soltar? El arrepentimiento surge cuando creemos que hemos perdido algo valioso. Pero si miramos con atención, lo que soltamos no fue amor verdadero, sino un apego disfrazado. El amor genuino no necesita cadenas, porque florece en libertad. Si al soltar descubrimos que la relación renace de otra manera más sana, entonces se transformará naturalmente. Y si no renace, significa que ya cumplió su función en nuestra vida. Un aspecto importante es que soltar no siempre significa cortar físicamente toda relación. A veces es un proceso interno de desapego, dejar de esperar que el otro cambie, dejar de depositar en él nuestra felicidad, dejar de sufrir por sus actos. Podemos seguir en contacto con alguien, pero desde un lugar distinto, donde nuestra paz no dependa de lo que esa persona haga o diga. Ese desapego interno es tan poderoso como la distancia física. El budismo también nos recuerda que no debemos juzgar a quienes permanecen en relaciones difíciles. Cada ser humano tiene su propio ritmo y a veces necesitamos transitar cierto dolor para aprender. Soltar no se impone,
se cultiva. Llega un momento en que el corazón, cansado de sufrir, comprende que ya es hora de liberarse. Y cuando ese instante llega, surge una fuerza interior que nos permite tomar decisiones que antes parecían imposibles. Soltar relaciones tóxicas es también abrir espacio para relaciones sanas. Mientras estamos aferrados a vínculos dañinos, cerramos la puerta a conexiones que podrían nutrirnos. Cuando liberamos lo que ya no sirve, el universo nos sorprende con personas que vibran en nuestra misma frecuencia, que acompañan nuestro crecimiento y que reflejan la paz que cultivamos en nosotros. Esta enseñanza se conecta con una metáfora muy usada en el budismo, la de la mano que sostiene una brasa ardiente. Si no la soltamos, nos quema. A veces, seguir aferrados a una relación tóxica es exactamente eso, sostener una brasa que solo nos hiere, y por miedo a soltar, prolongamos la quemadura. Pero cuando finalmente decidimos abrir la mano, el alivio llega de inmediato. El dolor no desaparece al instante, pero comienza el proceso de sanación. Soltar no significa cerrar el corazón. Al contrario, nos permite abrirlo aún más, porque dejamos de vivir desde la herida y comenzamos a vivir desde la compasión. Aprendemos que el verdadero amor nunca esclaviza ni destruye, siempre construye y libera. Y cuando comprendemos esto, dejamos de confundir apego con amor. En el fondo, soltar una relación tóxica es también un recordatorio de que la felicidad no depende de nadie más. El budismo enseña que la verdadera fuente de paz está en nuestro interior. Ninguna persona puede darnos lo que no hemos encontrado dentro de nosotros. Aferrarnos a alguien esperando que complete nuestro vacío solo nos condena a la frustración. En cambio, cuando cultivamos nuestra propia plenitud, las relaciones se vuelven elecciones libres y no necesidades desesperadas. Por eso, soltar relaciones que nos dañan es un acto de valentía espiritual. Es confiar en que la soledad no es un castigo, sino un espacio fértil para reencontrarnos. Es creer que el universo nunca deja un vacío, que al cerrar una puerta se abre otra, y que cada final es el inicio de algo nuevo. Este camino no es fácil, porque el apego se resiste a morir. Pero cada vez que soltamos una relación que nos roba la paz, damos un paso hacia una vida más ligera y feliz. Descubrimos que no necesitamos cargar con vínculos que ya no resuenan, que podemos agradecer lo vivido y seguir adelante. Y en ese andar nos encontramos con lo más importante, nuestra propia libertad. Si esta reflexión te inspira y deseas seguir profundizando en cómo las enseñanzas budistas pueden ayudarte a transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción fortalece esta comunidad y nos permite seguir compartiendo sabiduría para vivir con paz, compasión y libertad. Soltar el control, confiar en el fluir de la vida. Uno de los apegos más persistentes que acompañan al ser humano es el deseo de control. Queremos controlar lo que sentimos, lo que piensan los demás, cómo nos perciben, cómo se desarrollan los acontecimientos, el rumbo de nuestras relaciones, nuestra carrera profesional, nuestro futuro, incluso aquello que por naturaleza está más allá de nuestro alcance como el clima, la salud o la muerte. El deseo de control es tan profundo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que lo ejercemos, porque lo confundimos con responsabilidad, organización o planificación. Pero cuando analizamos con claridad lo que nos produce sufrimiento, descubrimos que en la raíz siempre está la misma tensión, querer que la realidad obedezca a nuestra voluntad. El budismo enseña que esta ilusión de control es una de las grandes causas del sufrimiento y que el camino hacia una vida más ligera y feliz consiste en aprender a soltarlo. El deseo de control nace de un miedo esencial, el miedo a la incertidumbre. La mente busca certezas, necesita creer que puede anticipar el futuro para sentirse segura.
Por eso nos aferramos a planes, rutinas, contratos, promesas, sistemas de seguridad, incluso supersticiones. Pero la vida, con su carácter impermanente, jamás puede ser controlada en su totalidad. Siempre habrá variables imprevistas, siempre habrá giros inesperados, siempre habrá factores que escapan a nuestro dominio. Cuanto más nos resistimos a aceptar esta verdad, más ansiedad, frustración y enojo acumulamos. La práctica budista nos invita a reconocer que la incertidumbre no es una amenaza, sino la naturaleza misma de la existencia. Pensemos en la naturaleza como maestra. Un río fluye sin que nadie lo dirija, cambia de cauce, se ensancha o se estrecha según las circunstancias. El sol se levanta y se oculta sin necesidad de que un ser humano lo regule. Las estaciones se suceden, la lluvia cae, las flores se abren y se marchitan, todo en un movimiento constante que no responde a nuestro control. Sin embargo, cuando intentamos imponer nuestras reglas al curso natural de las cosas, sufrimos. Queremos que siempre brille el sol, que siempre haya abundancia, que las circunstancias se adapten a nuestra comodidad. Pero la naturaleza, con su sabiduría silenciosa, nos recuerda que el control absoluto es una ilusión. Lo mismo ocurre en la vida personal. Intentamos controlar a quienes amamos, cómo deben comportarse, qué decisiones deben tomar, qué caminos deberían seguir. Padres que intentan controlar la vida de sus hijos, parejas que buscan dominarse mutuamente, amigos que imponen expectativas sobre el otro. Esa necesidad de control suele disfrazarse de amor, de preocupación, de cuidado, pero en realidad nace del miedo. El budismo nos enseña que el amor verdadero no controla, acompaña, que cada ser humano tiene su propio karma, su propio aprendizaje, su propio destino, y que lo más compasivo que podemos hacer es dejarlo ser. El deseo de control también se manifiesta en la relación con uno mismo. Queremos controlar nuestras emociones, que nunca haya tristeza, que nunca haya ira, que siempre reine la calma. Nos exigimos que nuestra mente se someta a nuestros planes como si fuera una máquina. Pero cuanto más intentamos controlar las emociones, más fuertes se vuelven, porque la represión nunca trae paz. El budismo propone un camino distinto. En lugar de controlar, observar. En lugar de reprimir, aceptar. La tristeza, la ira, la ansiedad son olas que surgen en el océano de la mente. Si las dejamos fluir, se disuelven naturalmente, pero si intentamos detenerlas a la fuerza, se estancan y nos dañan. Otro aspecto fundamental es el control sobre el futuro. Hacemos planes, establecemos metas, diseñamos estrategias creyendo que todo se desarrollará según lo previsto. Y sin embargo, la vida se encarga de mostrarnos lo contrario. Basta una enfermedad, un accidente, una crisis económica, una decisión de alguien más para que todo nuestro plan se derrumbe. Ahí es cuando comprendemos que nunca fuimos dueños del futuro. Podemos orientar nuestros pasos, claro está, pero el resultado final siempre tendrá una parte de misterio. El budismo nos invita a vivir con esa conciencia, caminar con dirección, pero sin obsesionarnos con la meta, actuar con responsabilidad, pero sabiendo que el desenlace no está en nuestras manos. En la práctica, soltar el control significa desarrollar confianza. No una confianza ingenua ni pasiva, sino una confianza profunda en el fluir de la vida. Es aceptar que existe una sabiduría mayor que la de nuestra mente limitada, una fuerza que guía los acontecimientos aunque nosotros no la entendamos del todo. Muchos la llaman karma, otros destino, otros simplemente la naturaleza de las cosas. El nombre es lo de menos. Lo esencial es comprender que cuando dejamos de resistirnos y fluimos con la corriente, encontramos una paz que nunca surge del control. Podemos pensar en la metáfora de remar contra la corriente. Cuando intentamos controlar todo, es como remar con todas nuestras fuerzas río arriba.
agotador, frustrante, inútil. Pero cuando soltamos el deseo de control y confiamos, dejamos que la corriente nos lleve y descubrimos que el viaje se vuelve más ligero. No sabemos exactamente a dónde nos conducirá, pero aprendemos a disfrutar del trayecto. Un ejemplo cotidiano. Imaginemos a alguien que pierde su trabajo inesperadamente. Si esa persona vive desde el control, experimentará un profundo sufrimiento. Esto no debía pasar. Mi vida se arruinó. No sé qué hacer. Se resistirá, se llenará de miedo y ansiedad. Pero si esa persona practica el soltar, podrá aceptar que la vida abrió un nuevo camino, quizás desconocido, pero con posibilidades de aprendizaje y crecimiento. Tal vez esa pérdida se convierta en la puerta hacia una vocación olvidada, hacia una oportunidad mejor, hacia un cambio necesario. El control hubiera mantenido a esa persona atrapada en lo conocido. Soltar le permite descubrir lo nuevo. En la enseñanza budista, la práctica del soltar el control se cultiva especialmente a través de la meditación. Sentarse en silencio, observar la respiración, permitir que los pensamientos vengan y vayan sin intentar manipularlos. Al principio, la mente se resiste, quiere controlar la experiencia. Debo sentir calma. Tengo que dejar de pensar. Pero poco a poco, aprendemos que la meditación no es controlar, sino soltar. No es obligar a la mente a callar, sino dejar que se exprese hasta que naturalmente se aquieta. Esta práctica se convierte en un entrenamiento para la vida. Dejamos de forzar y empezamos a fluir. Un aspecto liberador de soltar el control es que nos ayuda a reconocer nuestra vulnerabilidad. Vivimos en una sociedad que idolatra la fuerza, la autosuficiencia, la ilusión de que podemos con todo. Pero el budismo nos recuerda que somos seres interdependientes, que necesitamos de otros, que no podemos dominar cada aspecto de la existencia. Reconocer nuestra vulnerabilidad no es debilidad, es humildad. Y en esa humildad se abre la puerta a la verdadera fortaleza, la de aceptar lo que es, sin pretender que sea distinto. También es importante entender que soltar el control no significa vivir en caos o irresponsabilidad. No se trata de abandonar nuestros deberes, ni de dejar todo al azar. Significa actuar con conciencia, dar lo mejor de nosotros, pero no obsesionarnos con manipular el resultado. Es un equilibrio delicado, disciplina y entrega, esfuerzo y confianza. El Buda lo llamó el camino medio, no caer en el extremo de la rigidez controladora ni en el extremo de la pasividad total. Otro ejemplo claro, en la crianza de los hijos. Los padres naturalmente quieren lo mejor para ellos y caen fácilmente en la tentación de controlar cada decisión. Pero un hijo necesita experimentar, equivocarse, aprender por sí mismo. Si los padres intentan controlar todo, generan dependencia, miedo, rebeldía. En cambio, si aprenden a soltar, acompañan con amor y guía, pero dejan espacio para la libertad. El hijo crece más fuerte porque aprende a confiar en sí mismo. El control también se manifiesta en nuestra relación con la muerte. La mayoría teme la muerte porque es lo que nunca podremos controlar. Podemos retrasarla, pero no evitarla. El budismo enseña que soltar el control implica aceptar la muerte como parte natural de la vida. Quien medita en la impermanencia deja de temer tanto a la muerte porque comprende que es simplemente una transición. Aferrarse a la ilusión de inmortalidad solo genera sufrimiento. Aceptar el ciclo natural trae serenidad. Cuando practicamos el soltar el control, algo sorprendente ocurre. Descubrimos que las cosas fluyen mejor de lo que imaginábamos. Muchas veces, nuestra obsesión por controlar bloquea caminos que podrían abrirse solos. Cuando soltamos, dejamos espacio para que la vida actúe, y la vida suele ser más sabia que nosotros.
Un ejemplo común es el del artista que intenta controlar demasiado su obra. Planifica cada detalle, se obsesiona con la perfección y al final se frustra. Pero cuando suelta y deja que la inspiración fluya, crea con más autenticidad. Así también es con nuestra existencia. Cuanto menos control, más creatividad, más fluidez, más vida. El desapego del control también fortalece nuestras relaciones. Cuando dejamos de querer que los demás actúen según nuestro guión, empezamos a verlos como realmente son, y esa aceptación genera un espacio de respeto y confianza que antes no existía. Amar sin controlar es amar de verdad, porque se basa en la libertad y no en la posesión. Finalmente, soltar el control nos lleva a la comprensión más profunda del budismo, que todo lo que existe es interdependiente y transitorio. No hay un yo separado que pueda controlar el universo. Somos parte de un entramado inmenso de causas y condiciones que cambian constantemente. Cuando entendemos esto, la necesidad de control se disuelve, y lo que surge es una sensación de paz, de entrega, de confianza. Vivir sin controlar todo no significa vivir sin dirección, significa vivir en armonía con el fluir. Es como bailar con la vida. Dejamos de querer imponer los pasos y empezamos a seguir el ritmo que ya está presente. En ese baile descubrimos la ligereza, la alegría y la libertad que siempre buscamos en vano a través del control. Si sientes que esta enseñanza resuena en tu interior y deseas seguir explorando cómo el budismo puede ayudarte a vivir con más confianza y serenidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo sabiduría que transforma vidas y crear juntos una comunidad de paz y aprendizaje. Soltar la autoexigencia, cultivar la compasión hacia uno mismo. Uno de los mayores obstáculos para vivir con ligereza y felicidad no son los demás, ni las circunstancias externas, ni siquiera las pérdidas que enfrentamos, sino la relación que mantenemos con nosotros mismos. Muchas personas arrastran el peso de una exigencia constante que se traduce en frases como «no soy suficiente», «debería haberlo hecho mejor», «tengo que lograr más», «no puedo fallar». Esa voz interior que nunca descansa, que siempre pide más, que juzga sin piedad cada error y cada debilidad, se convierte en una cárcel invisible. El budismo, con su sabiduría atemporal, nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano surge de esa lucha interna y que uno de los caminos más profundos hacia la paz es aprender a soltar la autoexigencia y practicar la compasión hacia uno mismo. La sociedad moderna, obsesionada con la productividad y el éxito, refuerza esa exigencia. Desde pequeños nos enseñan que nuestro valor está en lo que logramos. Buenas notas, reconocimiento, dinero, prestigio. Crecemos creyendo que la felicidad depende de acumular méritos y que solo seremos dignos de amor si alcanzamos ciertos estándares. Pero esa carrera nunca termina. Cuando llegamos a una meta, enseguida aparece otra más alta. La mente no descansa, porque siempre encuentra un motivo para criticarse. El budismo, en cambio, enseña que el verdadero valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, que cada ser humano ya posee una naturaleza luminosa, y que nuestra tarea no es perfeccionarnos hasta el extremo, sino descubrir esa bondad esencial que siempre estuvo en nuestro interior. La autoexigencia excesiva nace del apego a una imagen ideal de nosotros mismos. Queremos ser siempre fuertes, exitosos, amables, disciplinados, perfectos. Esa imagen se convierte en un tirano que nos persigue y nos condena cada vez que actuamos como seres humanos reales, con errores, emociones, dudas y limitaciones. El budismo enseña que todo sufrimiento surge de no aceptar la realidad tal como es, y eso incluye nuestra propia realidad. Soltar la autoexigencia significa aceptar que somos humanos, que sentimos miedo, que fallamos, que no siempre tenemos respuestas,
y que eso no nos hace indignos de amor, sino auténticos. Un ejemplo claro es la manera en que nos juzgamos por nuestras emociones. Sentimos tristeza y nos decimos, no debería estar triste. Sentimos ira y pensamos, soy una mala persona por enojarme. Sentimos cansancio y nos reprochamos, debería tener más energía. Esa doble carga, la emoción en sí misma, más la culpa por sentirla, es una de las fuentes más grandes de sufrimiento. El budismo propone una mirada radicalmente distinta. En lugar de luchar contra nuestras emociones, observarlas con amabilidad. Reconocer que la tristeza, la ira o el cansancio son parte de la experiencia humana, que surgen y desaparecen como nubes en el cielo y que no definen nuestro valor. La práctica de la compasión hacia uno mismo es central en este proceso. En la tradición budista, la compasión no es lástima ni indulgencia, sino el deseo profundo de aliviar el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Practicar la autocompasión significa hablarnos a nosotros mismos con la misma ternura con la que hablaríamos a un amigo querido que atraviesa una dificultad. Si un amigo falla en un proyecto, lo animamos, le recordamos su valor, lo apoyamos, pero cuando fallamos nosotros, nos insultamos, nos castigamos, nos hundimos en la culpa. La pregunta es, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos y tan amables con los demás? El budismo nos invita a equilibrar esa balanza. Una manera concreta de cultivar la autocompasión es a través de la meditación conocida como Metta Bhavana, la práctica del amor benevolente. En esta meditación repetimos frases de bondad como que yo pueda estar en paz, que yo pueda ser libre del sufrimiento, que yo pueda vivir con alegría. Al principio puede sonar extraño o incluso egoísta, porque estamos acostumbrados a dar amor hacia afuera y negarlo hacia adentro. Pero poco a poco, estas frases van sembrando semillas de ternura en nuestra mente y nos ayudan a suavizar esa voz crítica. La autocompasión no nos vuelve perezosos ni conformistas. Al contrario, nos da fuerza para crecer sin violencia interna. La autoexigencia también se manifiesta en la obsesión por el control del tiempo. Vivimos midiendo cada minuto, sintiendo culpa por no ser suficientemente productivos, creyendo que descansar es perder el tiempo. Pero el budismo enseña que la verdadera vida ocurre en el presente y que correr sin descanso hacia el futuro es perder lo único que realmente tenemos, este instante. Soltar la autoexigencia es permitirnos descansar sin culpa, disfrutar sin justificarnos, existir sin rendir cuentas a una voz interior que nunca está satisfecha. Otro aspecto importante es la relación con el fracaso. En las culturas competitivas, fracasar se percibe como una vergüenza, como una marca de incompetencia. Pero el budismo ve el fracaso como parte natural del camino de aprendizaje. El Buda mismo habló de la importancia de experimentar, de equivocarse, de levantarse y volver a intentarlo. Cada error nos acerca a la comprensión, porque nos muestra lo que todavía debemos aprender. Soltar la autoexigencia significa dejar de ver el fracaso como enemigo y reconocerlo como maestro. También solemos exigirnos en exceso en la vida espiritual. Creemos que debemos meditar perfectamente, ser siempre pacientes, nunca enojarnos, nunca distraernos. Pero esa rigidez convierte el camino espiritual en otra fuente de angustia. El budismo auténtico no pide perfección, pide sinceridad. Sentarse a meditar y descubrir que la mente divaga no es un fracaso, es la oportunidad de observar cómo funciona la mente. Practicar la paciencia no significa nunca sentir ira, sino reconocer la ira cuando aparece y aprender a relacionarnos con ella de manera distinta. Soltar la autoexigencia espiritual es aceptar que somos aprendices en camino, que la iluminación no se alcanza en un día y que incluso nuestros tropiezos forman parte de la práctica.
Imaginemos a alguien que vive bajo una disciplina férrea, trabaja sin descanso, se culpa por cada error, siente que nunca alcanza lo suficiente. Con el tiempo, su cuerpo se enferma, su mente se agota y su corazón se endurece. Esa persona cree que el problema está en que no se esfuerza lo bastante, pero en realidad el problema está en que nunca se permite soltar. El budismo enseñaría a esa persona que la verdadera disciplina no nace de la violencia contra uno mismo, sino del amor. Que es posible ser responsable sin ser cruel, crecer sin desgastarse, mejorar sin castigarse. El desapego de la autoexigencia también se refleja en la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Cuando nos tomamos demasiado en serio, cada error se convierte en un drama, cada caída en una catástrofe. Pero si cultivamos la ligereza, descubrimos que podemos equivocarnos y aún así sonreír. La risa, en este sentido, es un acto de sabiduría. Nos recuerda que no somos máquinas, que la vida no es un examen constante y que está bien tropezar. El budismo valora profundamente esta ligereza, porque libera al corazón de la rigidez y abre espacio para la alegría. Soltar la autoexigencia no significa caer en la indiferencia. No significa abandonar nuestros sueños ni vivir sin metas. Significa caminar hacia esos sueños desde un lugar de aceptación, no de tiranía. Significa proponernos metas realistas, celebrar los pequeños avances, permitirnos descansar y reconocer que nuestro valor no depende de cumplir una lista interminable de tareas. En el fondo, la práctica de soltar la autoexigencia está ligada a una verdad esencial del budismo. El sufrimiento nace de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Creemos que somos insuficientes, incompletos, defectuosos, y por eso nos exigimos tanto. Pero cuando comprendemos que nuestra esencia ya es pura, luminosa y completa, la necesidad de castigarnos se disuelve. Entonces podemos vivir con responsabilidad, sí, pero desde la alegría y no desde la culpa. Imaginemos a una persona que se permite tratarse con la misma ternura con la que trata a los demás, que se levanta por la mañana y en lugar de reprocharse lo que no hizo ayer, se desea un buen día con gratitud, que al equivocarse, en lugar de insultarse, se dice, «Estoy aprendiendo». Esa persona no se vuelve perezosa ni mediocre. Al contrario, se vuelve más fuerte, porque la autocompasión le da resiliencia. En lugar de rendirse por miedo al error, se levanta una y otra vez con paciencia. El desapego de la autoexigencia también transforma nuestras relaciones. Cuando dejamos de juzgarnos con dureza, dejamos de juzgar con dureza a los demás. Nuestra compasión interna se expande hacia afuera. Comprendemos que todos luchan con su propia voz crítica, que todos cargan con culpas y exigencias. Entonces nos volvemos más amables, más comprensivos, más humanos. La práctica constante nos revela que soltar la autoexigencia es, en última instancia, soltar el ego. Porque el ego siempre quiere ser perfecto, destacado, reconocido. La autocompasión, en cambio, nos conecta con algo más profundo. La humildad de ser simplemente humanos, la aceptación de nuestra vulnerabilidad, la gratitud por la vida tal como es. Cuando logramos soltar esa carga, la vida se vuelve más ligera. Descubrimos que podemos descansar sin culpa, disfrutar sin justificación, equivocarnos sin hundirnos. La felicidad no llega con el perfeccionismo, sino con la aceptación. Y la aceptación no es resignación, sino la puerta a una transformación más auténtica. Por todo esto, soltar la autoexigencia es uno de los regalos más grandes que podemos darnos. Nos libera de la cárcel de la crítica, nos permite respirar con más calma, nos acerca a la esencia de la compasión budista. Y cuando aprendemos a tratarnos con bondad, descubrimos que la felicidad que buscábamos afuera siempre estuvo dentro de nosotros. Si esta reflexión tocó tu corazón y deseas seguir explorando cómo el budismo puede ayudarte a vivir con más compasión y ligereza,
te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos seguir cultivando sabiduría, compartiendo enseñanzas y construyendo una comunidad donde cada paso sea un recordatorio de que la verdadera paz comienza dentro de nosotros.